Bienvenido a la Zona Muerta. Muy buenas, bienvenidos a este segundo episodio de La Zona Muerta, un podcast dedicado al cine de terror y al género fantástico. Y con este segundo capítulo, pues nos queremos centrar en un subgénero, o yo creo que ya hoy en día se puede considerar un género, que es el láser, el cine en láser. Y pues de nuevo tengo aquí a la plantilla, al equipo titular, que ahora que estaremos un ratico ahí charlando y hablando sobre este tipo de género de cine que yo creo que a los cuatro nos encanta. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas, tío. Pues nada, aquí ya sabes, aquí me tiene otra vez. Hoy dispuesto a dar aquí a puñaladas, a mansalva. Y a tocar un género que me mola mucho, el slasher, tío. Uno de mis géneros favoritos de cine de terror, tío. Con los cuchillos bien afilados, ¿no? Ya te digo. También tengo a Nel. ¿Qué tal, Nel? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy, hoy por fin con cara y con ganas de hablar, como todo, pues con ganas de hablar de este género que yo lo llamo un salvaviernes, porque es de esos que siempre lo ves y te salva el viernes. A mí me consta que a ti te gusta especialmente el cine en láser, o bueno, más que el láser, yo creo que algunas películas dentro de este género que yo sé que te mola bastante, o al menos más de una vez te he escuchado defenderle bastante guay, por eso también me parecía muy interesante que tratáramos este tema contigo, claro. Y de nuevo, cerrando aquí el equipo, el comando, tenemos a Dani de facto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vas? Muy buenas, pues aquí estamos. Me he pasado la noche afilando cuchillos aquí y listos para el tema. Con la camiseta de Halloween también puesta ahí, ya para ir entonándote. Sí. Así que, pues, nada, yo creo que podemos preparar las máscaras, las armas blancas y empezamos. Hoy, en la Zona Muerta, es láser. Y bueno, para arrancar un poco, yo creo que qué mejor que un poco definiendo lo que es este género, este subgénero, ya que creo que es que yo lo considero más un género ya que un subgénero, porque al final yo creo que cuando hay tantas películas centradas en este tema, yo ya creo que se consideraría un género. Entonces creo que será guay poder definirlo un poco, o al menos que saber qué pensáis vosotros, qué opinión tenéis sobre cómo definiríais el género en láser. Por ejemplo, para romper un poco el hielo y hacerlo un poco ahí más salpicado. Nel, tú te animas, te arrancas y danos un poco tu definición. Pues venga, yo. Pues yo estoy de acuerdo contigo en que sí que ya se puede considerar un género, simplemente porque tiene tantas variantes de sí mismo que sí que lo podemos considerar un género. A ver, sin decir nada que no sepa nadie, pues se supone que el slasher ha acabado de cobrar forma lo suficiente como para tener nombre con La Noche de Halloween en 1978 de John Carpenter, pero anteriormente tenía sus precursores, como incluso con Psicosis de Hitchcock, La Matanza de Texas, Bahía de Sangre, algunos guiallos de Dario Argento y cosas así. Y yo diría, por definir el género, que es muy difícil, porque en cuanto le pones algunas reglas al género de esto y esto, te salen 70 excepciones de lo extenso que es este género. Pero diría que es un género que fue fruto un poquito de la evolución necesaria del cine, que cuando se empezó el cine a agotar un poquillo el tema de los recursos de la Hammer y de la Universal con los clásicos monstruos, que ya la gente pues mira, ya no estaba por eso, pues se necesitaba algún tipo de miedo más realista. Y yo pienso que el slasher vino a responder a esa necesidad. Cuando el monstruo humano más clásico, que es, digamos, el asesino. Y el slasher gira en torno a esa figura. Por así decirlo, es un grupo de gente determinada y definida que se enfrenta a un asesino también determinado y definido que los va eliminando sistemáticamente, normalmente en un corto periodo de tiempo, que es, no sé, una noche o un día, que esto, no sé, lo diferencia de otros géneros como el thriller y cosas así. El slasher pues va mucho a cuchillo. Y diría que más por ahí. Después ya empiezan a salir variantes cuando el género evoluciona,
pues digamos que es uno de los géneros que más alimentó finales de los 70 hasta mediados de los 80 y que no deja de reinventarse, la verdad. Sí, sí, de hecho ha tenido su época de oro, ¿no? Época dorada, que es de lo que comentas tú, desde el 78, ¿no? Con el inicio con Halloween, ¿no? De Carpenter, que fue la que sentó un poco la estructura básica, ¿no? del género, hasta su decadencia, que a mediados de los 80 o por ahí ya... O sea, claro, a partir de Halloween se empezó a producir en masa porque eran unas películas que resultaban baratas, eran muy rentables económicamente y claro, pues fue la época dorada, hasta que ya empezó el público a pasar un poco del tema por saturación. También que con el inicio de los videoclubs muchas ya se empezaron a salir directamente en vídeo y tal, entonces vino como un progresivo declive. Entonces, declive luego volvió a tener una época dorada, como supongo que ya entraremos ahí en materia, a final, mediados de los 90, con Wes Craven, que fue con su Scream, que fue la que insufló un poco de vida al género y volvió a tener una segunda edad dorada. Y pasó lo mismo, o sea, de ahí, a partir de Scream, empezaron a salir un montón de neo-slashers, como se le llamaron, hasta que también tuvo su periodo de decadencia. Y bueno, y ahora pues está la cosa que van saliendo cosillas, ¿no? No sé cómo lo veis ahora. Yo creo que se sigue viviendo hoy día de un poco de los 70, de los grandes iconos de los 70, ¿eh? Porque sí, bueno, hoy día... Yo recalcar un poco, recalcar un poco, volviendo a lo que decían él, el tema del láser, que también había unas pautas inicialmente, que luego con el tiempo han ido evolucionando, pero sí que es verdad que eran grupos de jóvenes siempre, donde había sexo y alcohol y drogas, ¿vale? Eso era una historia básica para que fueran muriendo, y donde siempre quedaba pues una final girl al final de la película, que era la que se enfrentaba directamente con el asesino, ¿no? Que eso también ha ido evolucionando, pero en principio los láser eran así, eran todos con esta misma estructura, ¿no? Luego ya lo que decimos ha ido evolucionando hasta el día de hoy, que ya es lo que te decís, que hay un montón ya de subgéneros dentro del slasher, ¿no? Sí, porque yo creo que yo al menos, sí, y creo que es probable que casi todos coincidamos en lo mismo, si habría que definir como una primera película que definió este género, el slasher, que ahora sí lo podemos ahondar un poco más, porque sí que creo que hay títulos anteriores a esta que en realidad son slasher, como puede ser quizás La Noche de Halloween, que puede ser como la que creo que asentó esas bases. O sea, es como que creó una estética quizás para este género, que es un poco, por final, lo que estamos hablando nosotros, ¿no? De que muchas veces de un asesino, casi siempre o normalmente va enmascarado, usa arma blanca, mata a un grupo de gente, como que, porque al final ya parece que tiene que haber como un número mínimo de víctimas, ¿no? Varias víctimas para que se considere como slasher, ¿no? Luego también creo que los escenarios, como puede ser eso, al final, universidades, campamentos, ¿sabes? Como que están muy enfocados en ese ambiente, lo de la Final Girl que dice Pedro. Es como que no, que hay como se crearon como una especie de normas, por así decirlo, que fueron un poco quizás las que establecieron lo que es este género. Que estamos hablando que quizás, para mí, lo consideraría como parte del terror moderno, quizás el terror de los 70 a los 80, porque quizás anteriormente, ya en los 50 a los 60, ya habían cosas, sobre todo el cine italiano, que realmente serían el slasher. Lo que pasa es que yo creo que no estaba tan definido este subgénero. Es que el slasher bebe mucho del giallo, que son estos films que realmente no dejan de ser thrillers, ¿no? Con un asesino, pero claro, una de las constantes del giallo es que hay un asesino misterioso que no se sabe quién es. Normalmente al final de las pelis te dan la explicación de todo, ¿no? Rocambolesca, pero introduce varios elementos, el giallo, como es el punto de vista subjetivo, que eso Carpenter lo canonizó con el inicio de Halloween, el punto de vista de Michael Myers niño, pues eso ya viene del giallo. Están los planos típicos estos de las pelis de Argento, ¿no? Que se ven los guantes negros con el plano subjetivo del asesino y ves unos guantes negros que ocultan su identidad y tal. Entonces, una de las fuentes es el giallo. Y otra de las fuentes, también que bebe mucho, el slasher, es... hay dos pelis ya en los 60. Una de ellas es Psicosis, de Alfred Hitchcock, y otra es Peeping Tom, que es el fotógrafo del pánico,
También se centra en el punto de vista subjetivo del asesino, ¿no? Que quiere captar el momento con su cámara, el momento exacto de la muerte, ¿no? Entonces, esos precedentes ya sentaron un poco las bases. Y es curioso porque el giallo también se inspiró en Psicosis. O sea, una de las inspiraciones, así, de las influencias del giallo era Psicosis, ¿no? Y luego, o sea, el tema como que fue de América, luego fue a Italia, y luego de Italia fue a América otra vez. Y luego, cuando se puso de moda el slasher en América, hicieron los exploits italianos de los slashers. O sea, al final, todo se va retroalimentando, ¿sabes? De una forma, todas las cinematografías se van como un ente vivo, ¿no? Que se va todo influenciando a todo. Sí, porque al final es que en este género el verdadero protagonista son las muertes, en realidad. Al final Claro. son las muertes las que realmente... Claro. Que quizás, a diferencia de otras películas, porque también películas clásicas que ya empezaban a jugar con eso, con asesinos, pues al final es que eso, incluso La Matanza de Texas era como que no se puede quizás tampoco considerar un slasher por una serie de cosas, aunque sean... O las comidas tienen ojos, ¿no? También ese tipo de películas. Ahí están, tienen muchas características. Claro. Son más una road movie, ¿no? Quizá. Sí que está en ese hilo ya que es casi el láser, pero yo la metería dentro del road movie, esas películas. Sí, pero, claro, pero hay un vacío legal ahí que digo yo, que sí que puede funcionar también, ¿sabes? En los 70 hay un montón de ejemplos de proto-slashers, de pelis, que está también la de Bob Clark, la de Navidades, ¿cómo se llama? Navidades Sangrientas, Black Christmas. Claro. Que también es del 74 por ahí. Sí, y también es la estructura de un slasher prácticamente, lo que hay cosas que no acaban, pero hay quien considera Black Christmas como el inicio de pistoletazo de salida, pero ahí están los 70, a finales de los 60, que también es cuando el código Hays, que era el código censor que había en Estados Unidos, se relajó, finales de los 60, que empezaron a soltarse el pelo los productores, bueno, los directores y todo, en meter más sangre, meter más sexo. Todo eso fue confluyendo, eclosionó en el slasher un poco. Sí, yo o sea, creo que fueron que... muchos factores. Perdona. No, sí. Oye, yo creo que otro rasgo interesante de los slashers es que si nos fijamos, como ha dicho José, sobre todo va a las muertes. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Dani, de que el giallo es un precedente del slasher. La diferencia que hay entre uno y otro es que el giallo se busca más la emoción a través de la investigación y el miedo, mientras que el slasher es a través de la amenaza más directa. Y la gracia que tiene es que el slasher es el género que, si no me equivoco, ha generado los iconos del terror moderno que nos sobreviven hasta... Es que todos, básicamente todos, que Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, todos vienen del slasher. Son los que al final la gracia que tiene el slasher es que potencia mucho, darle mucho carisma al asesino, convertirlo en un personaje súper definido. Claro, incluso yo creo que Viernes 13, siendo quizá un exploit de Halloween, porque al final yo creo que se subió un poco al carro quizá, decía, hostia, esto funciona bien. Yo creo que Viernes 13 no sé si fue porque funcionó muy bien. Yo creo que funcionó incluso mejor que Halloween, por lo menos al principio. Tanto, no sé si por el momento videoclub, o por qué, o por el personaje en sí, también era como súper icónico. No sé, pero también creo que fue ahí, como dice en él. O sea, ¿quién no conoce a Jason? ¿O quién no conoce a Michael Myers o a Freddy? O sea, es que son personajes... Son súper icónicos, ¿no? Con la caracterización de la máscara. Que al final lo de la máscara era como un rasgo para deshumanizar al asesino, o sea, para quitarle todo cualidad humana y que solo sea una máquina de matar. Sí, para darles esa idea de monstruo, ya que como en algún modo heredaban a los monstruos clásicos, que es el hombre lobo, el vampiro y cosas así, pues le dan ese aspecto así grotesco, ¿sabes? No siempre, pero los mejores sí, desde mi punto de vista. Claro, es que eso también a veces llevan máscara, a veces no, pero los más icónicos llevan máscara. Bueno, Michael Myers, su icónica máscara, bueno, que llaman The Shape, ¿no? La forma, dicen que es lo definen como el mal encarnado, o sea, ya no tiene atributos humanos, es una forma que solo mata. De hecho, no sé, es que al final ahí, fíjate porque yo creo que cualquiera que esté escuchando este podcast o bien viéndonos,
yo creo que estará al tanto, o quizás habrá visto incluso la última de Halloween, pero ya el personaje incluso de Mike Myers ya está cogiendo ese giro, ¿no? De que de repente lo dices tú, ¿no? Lo de deshumanizar al asesino, ya dices tú, ya es que ya se está yendo de las manos, ya es eso, el mal encarnado, es la propia fuerza. Última ya es un Terminator, tío. Sí, totalmente. Porque claro, luego ya, por ejemplo, si empezamos como a definir un poco todos los subgéneros que han surgido alrededor de este género del láser, pues ya tenemos eso, ¿no? Tenemos quizás el clásico, como puede ser a lo mejor eso, Halloween, Scream, que es el asesino humano enmascarado. Luego también tenemos quizás el corte más sobrenatural, como puede ser un icono clásico, como es Freddy Krueger. También en los 90 llega, ¿no? Como más un poco el neo, el láser ese ya un poco más depurado, ya que empieza a mezclar cosas. Y al final es que creo que el género ha evolucionado tanto de que ya hay 1000 personajes y 1000 historias diferentes, que nosotros, como veis esa evolución que ha cogido, si cree que se está desvirtuando todo demasiado, que está evolucionando hacia buen puerto, algo interesante, porque hoy en día yo creo que ese género sigue siendo un poco el rey, es como que funciona. Creo que al final, incluso en taquilla hoy en día o las nuevas películas, ahí tienen mucha aceptación, al público le gusta mucho este género. O sea, el asesino que va asesinando ahí a grupos de adolescentes, cosas así. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, a ver, hoy día se sigue, como decía, se sigue tirando del carro, ¿no? Con las nuevas de Halloween, que ya se les está dando otro rollo, pero bueno, ahí están. Luego también salió hace el año pasado así la nueva esta de La Matanza de Texas, que bueno, si la original no era bien un slasher, esta última sí que es un slasher, yo diría, porque convierten a Leatherface en un Michael Myers pasado de speed, tío, porque... Bueno, a mí no me gustó mucho esta, pero... Ah, ¿la has visto al final? ¿O qué? Al final la he visto, porque, a ver, tengo que verla, por completismo, pero hostia, al final es como ver a alguien currando en el McDonald's ahí, o sea, ya es algo tan rutinario que, bueno, no sé, una opinión personal. Hombre, como fan de la saga, quien vea como fan de la saga La Matanza quizás sí se la ha quedado un poco ahí hueca. Como peli de terror, o sea... Sí, como peli láser, tal, bueno, no está mal, sí, a mí me gustó. Pero, hostia, es que veo un intento ahí de... Bueno, ahora centrándonos un poco en esta peli, un paréntesis, veo un intento de emular a las nuevas de Halloween, porque las nuevas de Halloween hacen algo muy guay, que es coger al personaje de Laurie, que es un personaje de las primeras, y meterlo en estas, porque, bueno, luego la continuidad de la saga también es una locura. Sí. Porque estas nuevas de Halloween siguen como a partir de la primera o de la segunda, no sé si la llegan a tener en cuenta. Pero bueno, lo que me venía a referir, que cogen un personaje clásico, la de Jamie Lee Curtis, y lo introducen en la trama, y es como el archienemigo del mal, que ha estado todos estos años preparándose, ¿no? Al final la convierte en su personaje en una especie de Sarah Connor, por eso decía lo de Terminator también, ¿no? Sí, y en la nueva de La Matanza de Texas intentan hacer esto un poco, cogen a un personaje clásico, que es la Sally, la superviviente de la primera matanza, y la meten ahí, pero con calzador. Con un calzador, es en plan, esto tiene que estar porque es lo que ha triunfado con la saga de Halloween. Y no sirve para nada. O sea, no te lleva a ningún lado. O sea, pero es lo que hablabais antes, cuando algo funciona en el cine, pues lo que se intenta hacer es copiarlo o sea, ¿sabes? A ver si también funciona. Como pasó con los láser al principio, que se hizo lo de Halloween, lo vais a comentar, luego salió Ben 13, a partir de ahí muchas perillas copiando sistema, copiando todo, pues aquí está pasando lo mismo. Lo de Halloween ha funcionado porque a mí me gusta, la verdad, que vuelva a aparecer ahí todo el rollo. Y aquí pues han intentado un poco por lo mismo, ¿sabes? Como aquello funciona, pues claro, funciona aquí también. Pasa es lo que tú dices, se le metió un calzador aquí a saco. Se ve forzado. Sí, sí. Pero bueno. Yo creo que es que si vas a recuperar un personaje de la primera parte, construye la película en torno a ese personaje. No lo hagas un personaje secundario y encima tan cliché. Se podría haber hecho algo mucho más interesante. Yo es que con esta de La Matanza de Texas estoy medio. De hecho, me gusta. Pienso que ha dejado imágenes muy guapas, pero que tiene aquí, que va mucho a rebufo, al intento de imitar, como dice Pedro, y claro, eso se le nota. Y yo me quedo ahí con el 6, 7 para esta película. Pero lo que dice el uso de Sally es que es una lástima, es quemar al personaje de mala manera.
Además, es que de hecho creo que la historia se repite, ¿no? Igual que pasaba en los finales de los 70 o los 80, de que sacan una película que funciona y ya van la otra a copiarla, ha vuelto a pasar lo mismo, ¿no? En plan, bueno, si esto funciona, vamos a darle caña. Al final es el fenómeno de la explotación, ¿no? Si una fórmula funciona, pues venga, repetirla hasta que se quema, que es lo que pasó con la primera hornada del Slasher, ¿no? Que también está el cliché este de la Final Girl, ¿no? Que es la chica que sobrevive al final, que en todas las pelis tiene que haber una. Y otra cosa que... No, digo, otra cosa, dices tú la Final Girl, otra cosa que tampoco hemos comentado en el Slasher, que también me parece gracioso, que es cuando la peña va muriendo, ¿no? Y los que van quedando vivos no saben dónde están los que están muriendo. Y de repente al final de la película, la única superviviente de lo que dices tú, la Final Girl, le aparecen todos los cadáveres por todos lados, tío. Eso me hace mucha gracia siempre, tío. Muy recurrente, esos planos. No, lo que decía de la... Perdón. Es lo que dice Pedro, tendría gracia verlo detrás de escenas. Es que se supone que peña como Jason o Michael Myers se pasan un rato rollo ahí, que si pongo este aquí, que pongo así, y en teoría está pasando, porque después es todo ragatapá. O sea, tienen su rollo artístico esta peña también. Es que yo creo que esos detalles, por eso yo creo que en Halloween, la última de Halloween, uno de los detalles que a mí me gustó mucho fue ese, ¿no? El ver cómo el asesino prepara a la víctima, ¿no? Para que se la encuentre, ¿no? Que está como ahí, está creando como una obra visual, ¿no? Para que se la encuentre luego el resto. Eso está muy guay. Sí, no, lo que comentaba de la Final Girl, que siempre también se les ha tildado un poco de conservadores a estos films. Porque siempre al final la Final Girl, sus características es la que no tiene sexo, la que no se droga, tal. Entonces se les ha tildado de eso, como ser un poco conservadores y tal. Todo y que Carpenter y Debra Hill dijeron que no, que era porque su personaje era la más inteligente y por eso sobrevivía, ¿no? No porque fuese conservadora ni tal. Lo que pasa es que al final ese modelo se ha ido replicando en todo el resto de pelis. Y también yo creo que tiene un punto que lo enlaza con los cuentos tradicionales, que son como unas pautas moralistas, ¿no? Para, en plan, si quieres vivir como la Caperucita, no vayas al bosque sola porque te puede salir el lobo. También se entronca un poco con esa tradición, ¿no? Como de rito iniciático, tal. Pero bueno, la Final Girl es una figura que ha perdurado hasta... Bueno, es que aún funciona. Y como tú eres el siguiente, ahí te voy a poner ahí no me deja esa historia. Que es la Final Girl, la que al final es la prota, es la que lleva todo el tema, el que nos enfrenta, ¿sabes? Esa especie de... Bueno, eso lo han rescatado actualmente en el cine. Incluso tenemos películas como el del Lake, que donde está la tía es la que le echa huevos al asunto, ¿no? Digamos. Sí. Y hay un montón de pelis, tío, a día de hoy que funcionan con esa historia. Sí, a día de hoy sí que la figura de la Final Girl sigue ahí presente, vamos. Ya, es que desde mi punto de vista la figura de la Final Girl es muy interesante, porque es verdad lo que ha dicho Dani, que después ya se le dio ese valor así moralista, pero es que con la repetición viene también la simplificación. Pero en principio yo lo veo como casi una reivindicación feminista, la Final Girl, porque la verdad es que quien contraataca, al final quien toma conciencia, quien le da caña al asesino suele ser una chica. Y lo que ha dicho Dani también sobre cómo habían concebido a Laurie Strode, es eso, que después las siguientes Final Girls fueron un poquillo más simplificadas, pero Laurie Strode era Final Girl porque era la tía que tomaba responsabilidad. No porque se sobrevivir, sino porque estaba protegiendo a los niños. Y, por ejemplo, otra Final Girl bastante guay, que no me acuerdo el nombre, pues la de Viernes 13 parte 2. O sea, era porque usa la cabeza, lo que sabe de psicología para enfrentarse a Jason. O sea, y ya llegamos a lo que ha dicho Pedro, que ya en Tú eres el siguiente, es que ya no es casi una Final Girl, es la heroína directamente de la película, porque es la que está más preparada. O sea, que yo desde ese punto de vista le veo un punto de reivindicación feminista a la Final Girl. Claro, que tiene las dos lecturas, yo creo, porque tiene la lectura feminista de empoderamiento del personaje femenino, pero luego también, por otro lado, es conservadora en cuanto a que si tienen sexo, o sea, las mujeres liberadas sexualmente mueren, porque en los slasher normalmente sexo equivale a muerte, o drogarse o beber equivale a muerte. Entonces, tiene esa vertiente también como moralista, pero bueno, yo lo veo más eso como un cuento aleccionador que no como un panfleto conservador, ¿no? O sea... Sí. De hecho, te hace gracia, ¿no? Como en algunas películas rollo Scream, ¿no? Ya que ya te nombran como que hay una lista. O sea, hay
hay que seguir como unas pautas para sobrevivir a un asesino en serie. No es como en plan, eso, no tenga sexo, no sé qué, no tal. Es gracioso, ¿no? Como no vayas solo a ningún lado. Claro. Y se sigue repitiendo, no sé si para bien o para mal, porque a lo mejor el día que llegue alguien que nos presente una película que digamos, hostia, que esto es un láser, pero le ha pegado un girito a roto. No sé si lo hacen quizás por miedo, por continuidad, porque funciona, porque a lo mejor ya lo que sí que creo es que a veces es demasiado predecible, ¿no? Ya empieza la película en plan, pues esta al final va a sobrevivir o va a tal. Entonces no lo sé hasta qué punto se ha estancado un poco el género y hasta tener que tirar el chicle, que a lo mejor habría que darle una vuelta. Que para mí lo está haciendo bastante bien Halloween. La noche de Halloween yo creo que le está dando un girito a la historia, que yo creo que estamos mucho esperando a ver cómo termina esto, que posiblemente no nos guste el final, pero que está pegando quizá un giro a la historia que no nos esperábamos nadie. Bueno, a mí las dos entregas me están molando bastante. O sea, sí. Dentro de lo que podían hacer con la saga ya a estas alturas, que es en plan, ¿qué diablos se van a inventar ya para seguir estirando el chicle del 78, ¿sabes? Pero pues sí, claro, a eso me refiero, que le están dando un giro diferente, en plan, hostia, y que nos están dejando un poco ya en plan de uno, a ver qué es lo que pasa. Y luego si hablamos de... Ahora sí, Nel, comenta. Bueno, solo un inciso, es que en estas de Halloween la relación, digamos, asesino-Final Girl en cierto modo se ha perdido y ahora es una relación, digamos, el Capitán Ahab contra Moby Dick, ¿sabes? La enemistad eterna y estos dos son los opuestos, son casi como Spider-Man y el Duende Verde, los que tienen que chocarse. Que antes eso del Capitán Ahab lo encarnaba un poco en la saga de Halloween, lo encarnaba el Dr. Loomis, que era el personaje de Donald Pleasence, que era el doctor que había tratado a Michael Myers, ¿no? Estaba como obsesionado con él y era casi como el Capitán Ahab, ¿sabes? Que estaba obsesionado por capturarlo y ahora sí que es cierto lo que dice en él, que ese rol lo ha pillado un poco Laurie, ¿no? Son como las némesis, ¿no? El uno del otro. Bueno, es interesante cómo va adaptándose, ¿no? la historia. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que llama mucho la atención. Y luego, por ejemplo, porque no sé tampoco hasta que vosotros, este género como dentro del terror, no sé si os gusta más o menos, o cuál fue para vosotros la película que os enganchó, o cuál fue la primera película que viste y que dijerais, hostia, te dejara un poco ahí atrapado o te llamaba la atención de este género. ¿Cuál fue quizás la primera que vosotros visteis? Porque esto lo hemos hablado un poco ahí antes de empezar el programa, así que desarrollamos un poco más, que no sé, me parece interesante, porque aquí quizás nos escuche gente y creo que a veces la edad en la que tengas también te marca mucho, ¿no? En el encuentro con este tipo de cine y todo eso. Pero, por ejemplo, tú, ¿cuál fue tu primer láser, tío? ¿Cuál fue la película no sé si fue o Viernes 13 o Asesino de Rosemary, tío. Estoy ahí que no recuerdo bien cuál fue la primera, pero una de estas dos tuvo que ser, tío. Si no fue una primera, otra fue otra segunda, un rollo así. Sí, me acuerdo de pequeño, tío. ¿Y fue también rollo cine o fue videoclub? ¿Cómo? No, pues fue rollo que mi tío coleccionaba películas de VHS de terror y la tenía ahí y me las dejó. O sea, mi madre no quería tal, pero al final me las dejó. Y la vi. Es que el videoclub yo creo que ha sido una puerta al láser a mucha gente que se introdujo a este tipo de películas. Porque claro, yo creo que casi todo, entre amigos, grupos de chavales, alquilar películas y estas, las típicas del láser, son un clásico en el cine. Yo creo que ha hecho mucho por el género. Sí, es que el público objetivo es el adolescente, ¿no? Es el típico prototipo de persona que ve este tipo de pelis, ¿no? Verla con colegas es como un ritual ya en sí. O sea, ¿quién no lo ha hecho? Eso de quedar con gente, pillar pica y ver ahí un slasher, tío. O sea... Pues sí, aparte que la mayoría de películas eran carne de videoclub, o sea, eran hechas directamente a vídeo, o sea que... Totalmente. Y aparte que salieron muchas, ¿eh? Si no, ahora podemos nombrar unos títulos y tal, pero hay películas, tío, que puro enlace. ¿Y tú, Nel, cuál recuerdas que fue quizás tu primera película? Hombre, yo pues sí que digo que el slasher sí que lo viví directamente a través de vídeo, pero mi primer slasher yo diría, a ver, es Viernes 13, pero en dos partes. Primero, porque la echaron por la tele y no me dejaron verla. Pero era la típica situación en que eres pequeño, la están viendo, tú no puedes verla y oías como el y claro, tú lo estás flipando porque la imaginación eso, y claro, veías fotos que en el teleprograma te ponían cosas como la tía con el hacha en la cabeza,
joder, qué película, esto me supera. Y ya cuando llegué al videoclub, pues creo que la primera que pillé de Viernes 13 fue o la sexta parte o la quinta parte. Y mi primer encuentro con el slasher fue con Jason, aunque después mi favorito es Michael Myers, pero sí que fue con Viernes 13. En mucho videoclub con El Día de los Inocentes y Aquarius y películas así. Pero sí, Hostia, es que por hacer un inciso, esto que te has dicho, o sea, mucho ojito, tanto como Viernes 13, Halloween o Pesadilla en Elm Street, tío, las bandas sonoras, tío, la música, o sea, mira que Viernes 13 o Halloween, mira que música simple, tío. O sea, yo me estoy imaginando ahí dije, en plan, como no tiene nada, y hay que ver, tío, qué melodías, tío, que ya son súper perturbadoras. Halloween, tío, la banda sonora de Carpenter es básica, tío, De hecho, se ve que proyectó la peli sin banda sonora a, no sé, a una productora o alguien, la vio y dijo, esto no da miedo. Luego esa misma persona la volvió a ver con la banda sonora icónica y flipó, o sea, es el 80% en la banda sonora, tío. De hecho, en estas películas nuevas se nota como te meten la música súper a saco, como algo que está súper presente en la película, tío. Sí. En las nuevas de Halloween es de Carpenter también la música, tío. Sí. ¿Y tú, Dani, cuál fue tu primera peli? Pues mi primera peli también yo creo que vi la misma sesión que vio él, de Viernes 13 en la tele. Creo que ahí estábamos los dos ahí pequeños. La vi, no recuerdo si llegué a ver el final o no, pero en mi joven mente aquello hizo boom. Y la primera, luego también la de Halloween, la primera, recuerdo verla en la tele también. O sea, ese icónico inicio con la calabaza, con el zoom ahí que se va acercando, pues eso me marcó bastante. Y luego, pues ya no sé, en los videoclubs y tal, ya iría alquilando y tal. Pero los dos grandes iconos fue por la tele, por televisión española, que aún no había ni autonómicas, bueno, autonómicas quizás sí, pero privadas no. Es que yo creo que lo hablábamos antes de empezar, que yo en mi caso tengo que decir que el slasher nunca ha sido un género que me haya atrapado demasiado, y yo creo que sobre todo porque quizás ya un poco más adulto, o sea, ya con algo más de edad, pasa un poquito en su adolescencia, fue cuando empecé a interesarme más por el cine de terror, y entonces veía muchas películas que creía que tenía que verlas, ¿no? Que eran como clásicos y tenía que verlo. Pero quizás por generación, sí que es cierto, yo también creo que, aunque siendo películas que se llevan no mucho tiempo, Viernes 13 caló mucho más, no sé si fue por la publicidad que se hizo, caló mucho más que quizás que Halloween, pero yo en mi caso, soy un poco más joven que vosotros, a mí me pilló como también muy jovencito, adolescente, me pilló Scream. Claro. Y a mí Scream era una historia que a mí, no sé, no me decía nada. Cuando yo recuerdo haber visto por la tele, que ni la estaba viendo, yo estaba en casa de unos vecinos y la estaban echando, y estaban como de estos que tienen en verano la televisión puesta y la está viendo uno, los padres hablando, y yo vi Pesadilla en Elm Street, tío, y yo pasaba un miedo y yo decía, tío, bro, a lo mejor tenía 11 años, no sé o menos, y era como, pero qué locura es esta, tío. O sea, me dan puto miedo. Estos adultos, ¿cómo me están dejando ver esto, tío? O sea, pues que nada, encima de todo, el terror ese de algo sobrenatural, que a mí siempre me ha traído mucho más, quizás por eso Scream no me caló tanto, ¿no? Porque era como una fuerza sobrenatural. Después, por ejemplo, también llegó Viernes 13 y me gustaba mucho porque era ahí como un muerto, no sabía muy bien lo que era pequeño, pero esto es un zombie, no sé lo que es. Pero claro, ya ese rollo sobrenatural, por ejemplo, de Pesadilla en Elm Street me flipó, y al mismo tiempo un niño, tío, dijera, tío, es que es algo que viene en los sueños, tío. O sea, que me ataque una pesadilla en un sueño, y qué haces contra eso. Todavía es como algo mucho más que no es palpable, tío. Entonces yo creo que en este caso creo que cala mucho más un Halloween o un Viernes 13 en el subconsciente de un chaval adolescente, que, por ejemplo, en mi caso, que Scream. Cuando yo sé que hay muchísima gente que son fan de Scream, y Scream le abrió las puertas a este tipo, al láser o al cine de terror. Sin embargo, a mí, fíjate, no... Es que el láser sí que es un género que no me ha atrapado demasiado. A mí sí que es verdad, un poco más sobrenatural. Sí que es verdad que también veo que la época que tú pillaste, quizás, es el láser, como digo yo, más depurado, quizás ya pero más suave, ¿no? Quizás esta Servicio del Último Verano, Leyenda Urbana, ese tipo de películas que era como un terror, pero que más, no sé, yo lo veo más light, ¿no? Quizás de nuestra época, el láser de nuestra época es más roco, más salvaje, ¿no? Lo veo más rollero, sí. Pero es que, ¿qué pasa? Que en los 90 estaban detrás de todos estos estrenos, estaban mellos, tío, y no interesaba tampoco meter, o sea, lo querían estrenarlas en cine
y eran tratadas como blockbusters de terror. Exactamente. Y querían eso, que fuese gente, entonces el tema de sexo y violencia está rebajado. Los Sí, como, es lo que tú dices, es como cine, la época de videojuegos es como más comercial el cine de terror, ¿vale? Claro, a mí realmente me pilló ya mediados de los 90, cuando yo ya tenía un poco más de autonomía, te quedabas con los amigos, ya entonces claro, era un San Valentín de muerte, cosas así, que yo las veía. Fue el renacer del slasher de esa época. Claro. Entonces a mí no me bueno, tanto. Las de la época dorada, así de la primera época, también tenían una voluntad comercial, ¿eh? Ahí lo que pasa es que el tema censura y eso, yo creo que en esa época había como más libertad en mostrar gore. Joder. Porque es eso, cada vez las pelis iban siendo más gore, cada vez tenían que tener más muertes, porque Halloween no sé si tiene la primera, no sé si tiene solo 4 muertes o así, y no muestra prácticamente nada de sangre. O sea, es más lo que tú te construyes. Exactamente. Y luego sí que fue a partir de Viernes 13 la que empezó a meter gore, con Tom Savini a los efectos especiales. Esta la de la quema, está súper salvaje, tío. Bueno, está muy salvaje. Esa tijera, está súper bajada. Es un exploit a raíz de Viernes 13, de la primera. Sí. Y está Tom Savini, por eso no hizo los efectos de la segunda, de Viernes 13, porque estaba ahí. Está haciendo los efectos de la quema, tío. De hecho, hay un documental en YouTube que se puede ver como el making of de los efectos especiales, se ve ahí con las tijeras de podar apuñalando a los chavales. Está muy guay, esa peli es muy salvaje, tú te pones en la época, tío, es que es súper salvaje esa película. Es que claro, en esa peli es que los protagonistas son adolescentes de verdad, que normalmente dicen que son adolescentes, pero son 30 pero en esa ves a chavalines de verdad muriendo. Sí. Y es la gracia, en esa película es que es muy interesante esa peli porque se ve mucho el contraste entre la época que dice José de Scream con el slasher antiguo. A ver, yo pienso que Scream nos dio buenos momentos porque revitalizó el género y nos entretuvo mucho. A ver, yo me lo pasé bien en esa época, pero es verdad que es mucho más light, mucho más teenager. Lo bueno es que te sirve muy bien de cabeza de puente para después conectar con lo que había antes. Claro. Y, por ejemplo, el The Burning o El Día de los Inocentes son slashers muy... A ver, que a lo mejor el asesino no es sobrenatural, pero se crea una atmósfera tan sórdida a su alrededor, tan grotesca, que da esa sensación muy opresiva, muy sucia, y es lo que a mí yo disfruto mucho. Esa de The Burning es un peliculón. O sea, es más rollo. Aparte de esa película, tras salir, como bueno, la peli transcurre en un campamento de verano, campamento de niños, donde sabes que cuando éramos pequeños los padres nos mandaban a campamentos de verano, ¿no? Sobre todo ahí en Estados Unidos se estiraba mucho. Pues esa película tuvo repercusiones esa historia que luego, años siguientes, la gente no mandaba a los niños a los campamentos tras esta película, tío. Hubo un poco de miedo al llevar a los niños al campamento, tío. Claro, mira, yo, por ejemplo, creo que, mira, claro, yo quiero pensar que, en mi caso, ¿no? Al final, ojo, me pilla la típica edad, 14, 15 años, los 90, mediados de los 90, que devora... o sea, que empieza a devorar películas o te puede molar el cine, el terror. Entonces, claro, hay mucha diferencia de una película del 96 a una película de los 70, de finales de los 70. O sea, un chaval de 15 años que está flipando las películas estas, me pone un Halloween del 78, Halloween creo, 78, y es muy duro de verla porque, claro, hay un cambio visual y de tratamiento de la película y todo que es más difícil verlo. Igual que creo, claro, el chaval de los 90, adolescente, que empezó a ver películas de terror, después, como dicen él, esas te dan pie, claro, por supuesto, después te ves películas de 20 años atrás y las disfrutas. Pero, igual que la persona de hoy en día, que nunca ha visto cine de terror, pero ahora se ve Una Matanza de Texas, porque la pones en Netflix, a esa persona no le puedes poner Halloween la noche de Halloween, porque en plan... Bueno, súper aburrido, súper soso. Porque es otro lenguaje. Claro. Otra narrativa más lenta, es diferente, tío. Ahora. Claro, es una cocción lenta. Es otro. Aparte, Carpenter es un director súper clásico, con los encuadres ahí y tal, con la narrativa. Pero claro, es que yo entiendo que para un espectador de hoy puede ser complicado. Un espectador que está acostumbrado a TikTok, a cada 10 segundos ver una movida diferente, no tiene la cabeza para aguantar esos planos y tal, pero sí que hay que hacer un ejercicio de poner en contexto a la gente, a las nuevas generaciones, ¿no? Y por ejemplo, Scream, lo que comentamos antes, es una buena puerta de entrada, yo creo, al género, ¿no? Porque te acerca a las reglas del tal, entonces ya ves que ahí hay un patrón que se va repitiendo
o sea, ves que hay una estructura narrativa ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo entiendo eso, que hoy en día es complicado, pero creo que lo que tenemos que hacer, los puretas como nosotros, es como poner en contexto a la nueva gente que va viniendo y tal, ¿no? Y para acercarlos a ese tipo de cine de los 70, que para mí es el mejor cine de terror que hubo en los 70, que la prueba está en que hoy en día se sigue tirando del chicle de pelis de los 70. Y nada, bueno, luego en los 80 también se hizo muy buen cine, con muchos efectos especiales y tal, pero bueno, no sé, sí, pero hay esa labor didáctica de hacer ver el contexto un poco. Yo creo que hoy en día un chaval joven de 20 años que le gusta el cine de terror, que le gusta, que le interesa. A mí me hace gracia, ¿no? El otro día un chaval de YouTube que escribió un comentario que me puso, oye, tal, ¿cómo podría hacer para introducirme en el mundo del terror, ¿no? Como gente que se ve que le mola. Digo, tío, pues es que si te mola el cine de terror, vete los clásicos de terror, es que te van a gustar seguro, tío. O sea, es que... Mira, yo me vi hace poco tiempo, porque no lo había visto, tío, hace un par de años, creo, me vi... Mil gritos tiene la noche. La noche mola muchísimo, tío. O sea, está guapísimo. Bueno, un peliculón, pero sí, en su manera es un peliculón, tío. Claro, era como... Sí, como que... Esa peli, tío, lo pegó en Estados Unidos, tío. O sea, que aún a día de hoy se siguen haciendo proyecciones cada año de Mil gritos tiene la noche, ¿sabes? O sea, es como una peli de cultísimo allí, tío. Claro, y es como, tío, pero ¿cómo me aguanto esta peli? Claro, y la disfrutas porque te ves ahí... Se toca de serie B, la musiquilla, tal. Dices, tú mola muchísimo, tío. Pero es por eso, al final, el que le gusta el género se da cuenta como esos clásicos, 80 mismo, que era como el boom, tío. O sea, las películas son cojonudas, tío. Son brutales, tío. Y es cuando más disfruto, me parece cuando más originalidad hay, es todo mucho más divertido. Bueno, yo ayer me vi una peli, tío, que no la había visto, porque otra cosa buena que tienen los slashers es que te crees que los has visto todos, pero rascas un poco y te salen 50 más, ¿sabes? De la época dorada, ¿verdad? Que claro, con calidad de diversa índole, ¿no? Pero ayer me vi la de Nightmare Beach, tío, de Umberto Lenzi, tío, que es del 88 ya, es en plena época de capa caída. Pero me flipó esa puta peli, tío. O sea, está rodada en Miami, es una peli que igual que Mil gritos tiene la noche, que es española, pero está rodada en Madrid, pero simula ser en Estados Unidos. Pues Nightmare Beach, tío, está rodada en Florida y tú la ves y dices, esto es una peli americana. Pues no, está Umberto Lenzi dirigiendo y Claudio Simonetti en la banda sonora, ¿sabes? Hostia, pues, la peli con el láser súper loco, o sea, me flipó. Encima la banda sonora es todo heavy rock de aquella época, tío, que dices, pero ¿se puede molar más, tío? Y el asesino, es que la manera de matar, o sea, no digo nada, pero a mí me flipó, ¿eh? O sea, a ver, que tiene sus carencias, evidentemente, claro... Tiene sus carencias porque la peli es lo que es, una peli explotativa, ¿no? Pero le da un giro ahí, tío, de originalidad, tío, que ha pasado desde ayer mismo a estar en el top de mis slashers favoritos, tío. Hostia, yo estaba pensando en jugarme algo de las películas. Está en Flixolé, tío. Hostia, y además sale John Saxon, tío, que es uno de los protas también de Pesadilla en el Mestrín, ¿no? Sí. Pero al final es el poli, bueno, al final todo está ligado de alguna forma, pues os la recomiendo, de verdad. Luego no me queráis matar, vaya puta mierda, no sé qué, pero súper divertida, tío. Te vamos a apuñalar luego. Sí. Oye, decir, lo que también mola del tema cine slasher, sobre todo de las películas ochenteras y tal, que lo que mola mucho, que hoy en día también se pierde un poco, que quizás Halloween lo está recuperando, es el tema de las muertes rollo artesanal, o sea, rollo efectos in situ, no luego con ordenador y toda esa mierda, ¿sabes? Más digitales, que son como más, en el momento, ¿no? Más reales, ¿no? Y creo que esa historia le da un punto a las muertes, que no pasan de moda, que se ven como más real, ¿no? O sea, no sé, a mí me mola mucho cuando lo veo así, que es todo artesanal, tío, lo que son efectos de truco y molan un montón, tío. Para mí, creo que a nivel de muertes, tío, uno de los que, pues, quizás por su cantidad de muertes, Viernes 13, tío. Viernes 13 hay una cantidad de muertes y súper salvajes y súper raras todas, porque claro, tienes que ir un poco innovando. Aquí no vale que con un cuchillo vaya matando a la gente con un hacha, no, ahí innovando. Más loca, tío. Y a veces creo que es lo divertido, ¿no? De estas películas. Por ejemplo, es que yo creo que por eso Halloween, que volvemos a lo mismo. O sea, yo quizás tampoco soy el más... A mí Halloween me gusta, pero es una saga que tampoco nunca he sido, como mucha gente que es súper fan de Halloween. Que creo
quizás, yo sé que por lo menos Nel es muy fan de Halloween, me imagino que vosotros también, pero como que Halloween en realidad hizo lo que hizo sin pretenderlo un poco. O sea, al final asentó unas bases sin pretender decir, no, aquí voy a sacarme la polla yo y hacer una película. No, fue un poco ahí sin quererlo. Sin embargo, todavía a día de hoy, porque para mí las últimas de Halloween, sobre todo Halloween Kill, lo dices tú, le doy una huertecita de tuerca a algunos asesinatos, algo un poco más diferente. Lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo el asesino prepara los cadáveres que son los que después se va a contar la policía o el amigo, tal. Todas esas cosas me parece muy guay, como sigue todavía sumando un poquito al género. Pero es que... No sé, si queréis vosotros ahondar un poco más en el tema de Halloween, pues lo que decía yo. Yo quería ahondar un poco en el tema de las sagas, que lo que dices tú, que nada estaba preparado, no sé qué, es que Halloween, y bueno, y todas las sagas, pero sobre todo Halloween se iba haciendo sobre la marcha. Lo hicieron las dos primeras, que eran continuistas. Luego en la tercera hubo una voluntad, porque dijeron, bueno, la gente ya estará cansada de Michael Myers siempre matando, hubo una voluntad de darle un giro de tuerca. Lo que quería hacer Carpenter era cada año, por la festividad de Halloween, sacar una peli de terror que tuviese el nombre de Halloween, pero que tratasen historias diferentes. En la tercera, la de Season of the Witch, se hizo una historia totalmente diferente. Y luego, ojo, peliculón. Ojo, mola porque es súper loca. O sea, se ahonda ahí en las raíces paganas celtas de la festividad. A mí me mola, pero buenísima, en su momento no cayó bien, porque la gente quería a Michael Myers. Entonces en la 4 se volvió ya a... Y bueno, yo las últimas de la saga inicial es que no las he visto. He visto hasta la 4, creo. Yo he visto algo más, pero la última me perdí. Ya me enganché cuando Halloween la de 2018, ya para empezar un poco a enganchar esta saga nueva, pero hay un momento que me perdí, tío. La saga nueva enlaza con la... Es como si fuese la tercera parte o la segunda, no sé si enlaza con el... Estas nuevas continúan de la de John Carpenter. O sea, digamos, la nueva la es... primera, ¿no? La nueva es como la 2 después de la de John Carpenter. Claro. Lo que, mira, hablando de Halloween... La nueva, 2018 después Halloween Kill. Y luego tienen que estrenar la tercera, que es Halloween Ends, que al igual me lo creo yo, que lo van a acabar Halloween mientras siga dando pasta. Sacarán una precuela. Va a seguir regresando una y otra vez. Pero bueno, lo que mola de esta nueva saga de Halloween, y quizá es lo que comentaba antes José también, que son sabios reinventar. Entonces estas películas te pueden molar a ti como le pueden molar a un chaval de hoy en día. Entonces mola por eso, ¿sabes? Porque es una forma de meter la saga, de actualizarse para todas las generaciones, ¿no? Yo lo veo así, que está conseguido eso, que lo han hecho de puta madre, tío. Si con las nuevas consiguen acercar al público joven al terror y a que luego se animen a indagar y a investigar y tal, pues perfecto. O sea... Que yo creo que sí, porque yo creo que ahora que está un poco más fría la película ya que tiene ya un año la película, creo, que al principio era como que estábamos mucha gente como, ay, era como que me ha gustado, yo por ejemplo salí del cine pensando, me ha gustado, pero era como, uy, no sé si me ha gustado o no me ha gustado, pero yo lo he pasado bien. Yo creo, ahora más fríamente, que es una buena película. De hecho, creo que a los fans hay muchos guiños, aparecen las máscaras de Halloween 3, hay muchas cosillas para que el que ha seguido la saga diga, hostia, qué guay, ¿no? Qué guay este detalle, y para que el que no ha visto, que a lo mejor habrá gente, estoy seguro que va a haber gente que se ha introducido a Halloween a raíz de Halloween Kill, no ha visto ni 2018. Y yo creo que la puedo disfrutar, porque al final en el cine hay como muy... A mí lo que realmente me moló es que te las puedes ver seguidas, tío, porque continúan, ¿sabes? O sea, claro. La una acaba, no sé, decirte algo, a la 1 de la mañana y la 2 continúa a la 1 de la mañana de donde se quedó la primera. Eso es algo que me moló, que tiene escenas que son continuación de otra escena que empezó en la peli anterior, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí sí que las han orquestado las 3 pelis como un blog, como trilogía, entonces han permitido el lujo de introducir todos esos guiños, o sea, entre la misma nueva trilogía, ¿sabes? Porque ya ha sido concebida así. No como antiguamente que iban haciendo sobre la marcha ahí. Pero bueno, en todas las sagas, porque en Viernes 13 también, sobre la marcha. Y cuando vieron que la cosa al igual empezaba a decaer, en la tercera metieron el gimmick de las 3D para volver a traer, que es una peli, bueno, que en la tercera es la que sale por primera vez la máscara icónica de Jason, y fue rodada en 3D para volver a llevar a la gente a las salas. Que muy tranquilo creo que está yo Viernes 13. No me extrañaría que saliera por ahí algo. No sé si se haya algo anunciado, ¿no? Pero no me extrañaría que se surgiera. Tienen una movida con los derechos ahí, que hay unas disputas legales. Por eso no han salido más cosas, yo creo, porque a partir de no sé qué
parte de la saga, no sé si la Paramount tenía una parte de tal, luego la New Line no sé si tenía... Bueno, en fin, hay disputas, entonces... El Sean S. Cunningham pues puso una demanda y por eso estaba todo paralizado, porque quería recuperar los derechos, pero claro, él tiene los derechos de Viernes 13, no de Jason. Porque Jason vino después y ahí hay un pifostio montado, pero he oído que se está solucionando y quizá en un par de años tengamos otro Viernes 13. Yo sobre lo firmo, que... Si saliera algo como Halloween, yo firmaba. Claro, hombre, yo, es que a ver, todos los fans, tío, si nos traen una nueva de Viernes 13 vamos a ir. Sí, yo sobre lo de Halloween estoy de acuerdo con lo que decía José, que lo que pasó con Halloween fue un poco el rollo tormenta perfecta. No se sabía muy bien que el impacto que esto iba a tener. Y tampoco el personaje de Michael Myers, para mí, lo gran personaje que es, porque es un personaje muy, muy complejo dentro de su simplicidad, no lo habían pensado tanto, se lo dejaron así simple y ahí poco a poco ha ido creciendo y convirtiéndose en lo que se ha convertido. Yo pienso que si comparas un poco la evolución de, por ejemplo, Halloween con Viernes 13, con Pesadilla en Elm Street, te das cuenta de cómo se retroalimentaban entre sí esta saga de películas, porque salió Halloween y después de eso ya se pensaba dejar ahí, pero después salió Viernes 13, vino el éxito que tenía y a partir de ahí salió Halloween 2, que ya pues vino ya con un poco ya de imitando ya a Viernes 13, volviéndose más violenta y un poco así, y siguió la saga y por ejemplo cuando empezó a decaer todo, apareció Pesadilla en Elm Street, que le dio ese rollo sobrenatural. Y si os fijáis, a partir de ese punto es cuando, por ejemplo, Michael Myers y Jason ya empiezan a tener un matiz mucho más sobrenatural, porque ahora tenían que competir con Freddy. A partir de Pesadilla en Elm Street, yo pienso que la que viene después es Viernes 13 parte 6, que ya es Zombie Jason. Después viene Halloween 4, que ahí ya empieza a ser ese Michael Myers ahí, esa especie de criatura indefinible, pero que no es del todo humano. Y tiene mucha gracia ver cómo eran conscientes de que debían competir entre ellos esta saga. De hecho, antes de Pesadilla en Elm Street, que es del 84, la anterior que se hizo de Viernes 13 era el capítulo final, que era la cuarta parte, que querían acabar con Jason, que trajeron de vuelta a Tom Savini a la saga para hacer los efectos más brutales. Pero luego, como comentaba Nel, como fue el éxito de Pesadilla en Elm Street, pues ya siguieron. Un nuevo principio, no sé qué, y hasta el día de hoy. Y sí que creo que quizá el personaje de Mike Myers quizá es el más complejo de todos, ¿eh? Yo creo que a la larga, cuando empiezas a analizarlo a nivel de la saga, es el más... O bien se ha confundido mucho el espectador de que te lo han planteado de una manera, de repente en una película te das cuenta como el personaje no es tan así, o sea, no sabes muy bien, de hecho hasta la última hay un momento y dices tú, bueno, pero no, es que no, el personaje no buscaba esto, no buscaba lo otro, no era así, me parece que psicológicamente es el más complejo, ¿eh? Eso, yo creo que el culpable de eso es Rob Zombie, tío, que hizo los remakes estos y dotó al personaje de un pasado, que hasta entonces el personaje... No, que por eso mucha gente lo criticó, ¿no? En plan, pero si Michael Myers no tenía pasado, era el mal encarnado, y Rob Zombie sí que le hizo como un background ahí, ¿no? De que le hacían bullying o no sé qué rollo y por eso mata y tal. Sí, es que bueno, Michael... Otro enfoque. Es que Michael Myers, cuando lo piensas, a ver, yo pienso que eso que hizo Rob Zombie, desde mi punto de vista, fue un error, aunque me gustan mucho las pelis de Rob Zombie de Halloween. Pero la gracia de Michael Myers es que tal como está concebido, es un personaje que toca ciertos puntos del inconsciente colectivo, del rollo psicológico de las cosas que dan miedo de verdad, que no lo pensaron, pero al final el cómo funciona Michael Myers con las emociones del espectador es una cosa muy especial que otros asesinos no han logrado. Es como, por ejemplo, es que eso, Michael Myers encarna conceptos como mucho más grandes. Como la oscuridad. Sobre todo la gracia de Michael Myers es la ausencia de humanidad. Tú puedes comprender muchas cosas, puedes comprender la rabia de Jason, el sadismo de Freddy, pero la ausencia, el vacío de Michael es otra cosa. Eso ya no es humano y es cuando ya empieza a ser muy incómodo. Y es como esa cara. La máscara es una máscara humana, pero que no es humana, a la que le falta algo. Y eso hay una fobia especial que no sé cómo se llama, que es el miedo, cuando tienes miedo a los muñecos, a los robots, a esas cosas que son humanas, pero que ves que imitan lo humano,
pero que ves que no es humano, y eso causa una incomodidad muy grande. Y sí, claro, falta de impresión, como que no tiene expresión, la teoría del valle inquietante, ¿no? Que hay lo que tú dices, el miedo es algo que simula ser humano, pero es que no. Sí, por eso Michael Myers está en un punto de equilibrio muy preciso, por eso es muy fácil fastidiarlo con él y hacerlo mal. Pero si lo llevas bien es un personaje que funciona muy bien, porque tiene un magnetismo y una magia, digamos, atávica. Sí. A mí me pone mucho este personaje y me puedo ir de la olla, pero sí que es un personaje muy especial, Michael Myers. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la máscara, la anécdota, ¿no? De la máscara, que es la máscara del Capitán Kirk, ¿no? Que fue totalmente improvisado, que compraron en un súper una máscara de Star Trek del Capitán Kirk, la pintaron de blanco, le cortaron los ojos y a eso le dio la impersonalidad necesaria para dotar al personaje de toda esa aura de misterio, al final es eso, cuando menos sabes, más miedo te da. Porque iba a ser una máscara de payaso. Bueno, la que lleva el de niño es de payaso, ¿no? Sí. Y de hecho, creo, vosotros también lo sabréis, pero... Ay, perdona, Nel, que te has No, sigue. No, digo que vosotros quizá lo sabréis mejor, pero no sé en qué película es, creo que la máscara cambia, ¿no? No es blanca, puede ser que haya alguna peli de Halloween, las primeras que la... En Halloween 4 tuvieron un problema, que hubo un problema de diseño y es que les llegaron las máscaras rosas con el pelo rubio. Y hay un plano en Halloween 4 cuando sale luchando contra Donald Pleasence, es que no sé qué pasó, que estaba todo el mundo muy cansado y le pusieron una de esas máscaras. Por eso en Halloween 4 la máscara se ve un poco rara, como muy gruesa, es porque tuvieron que repintarlas todas. Pero lo pierdas porque han sacado, o sea, imagínate cómo son los fans, han sacado máscaras de merchandising, no sé si Trick or Treat Studios, no sé qué, han sacado una máscara especial de Halloween 4 que es rubia y como con el color más rosáceo, ¿sabes? Solo porque aparece un segundo en pantalla y fue por eso, por lo que tú dices, ¿no? Por un fallo, ¿sabes? O sea, pero es que al final, no falta también tela, y más en este tipo de películas como en Halloween, que al final es que, vamos, es que es brutal, tío, la legión que tiene de fan alrededor. Por eso a veces hay mucha gente ofendida con ciertas cosas. O sea, yo entiendo que, por eso yo cuando fui a ver esta última al cine, yo la disfruté, porque me gusta Halloween, he seguido la saga, pero yo entiendo que la pasión con la que la vive mucha gente, porque yo la pillé como que en su día vi Halloween como película clásica de cine de terror, no es como mucha gente, claro, que va ahí y se indigna con todo, pero ¿por qué tal? Porque ya ellos, a veces ese fan, a lo mejor te pasa también a ti, Nel, que antes has comentado, es que yo tal, como que al final quieres conocer tanto a Jason o lo conoces tanto, porque al final te ha gustado más allá de la película en sí, te ha gustado la personalidad del personaje, intentar entender qué hay detrás de esa mente, de esa actitud, de tal. Entonces, claro, al final el fan auténtico de Halloween, dije, claro, es complicado, ¿eh? Sobre todo cuando son sagas tan largas y en el caso de Halloween que hay tantos cambios, porque eso, como dices tú, Dani, llega Rob Zombie y lo hace humano, le da un trastorno mental, llega tal y hay muchos cambios. Y esto es jodido, tío. Pero es compleja la saga, creo, ¿eh? Sí, es que también, como os decíamos antes, como Halloween salió de una combinación un poco que nadie pretendió, de ese rollo tormenta perfecta, cuando alteras un ingrediente no sabes si se va a caer todo como un castillo de naipes. Y claro, por eso hay que tener cuidado al manejarlo. Ya. Pero bueno, siempre nos quedará la original, que es, y es una peli a la que vuelvo de vez en cuando, ¿sabes? Y mira que las últimas de la saga no las he... O sea, las últimas me refiero a las canónicas, las 5, las 6 y las 7 no las he visto, que ya las veré. Pero la original es una clase maestra de cine, tío. Porque además los espacios, cómo va haciendo al principio los espacios, es cada vez más claustrofóbica. ¿Sabes? Y todo eso está calculado por Carpenter. Primero son planos más abiertos, poco a poco se va cerrando hasta que al final acaba Laurie ahí en ese espacio claustrofóbico, ahí en el armario. O sea, todo eso es una cocción lenta que poco a poco te va metiendo en un estado mental. Claro. Que eso no lo puedes conseguir si ya en el primer plano ya estás ahí, la carnicería ahí a tope. Bueno, ya... Sí, es que Halloween... Es clásica en su construcción. Sí, perdón. Sí, no, lo que decías, es que Halloween sobre todo es un ejercicio de tensión, más que de gore y sangre. Sí, total.
Que es quizás lo que falla en las películas que salen un poco ahora más modernas, o lo que pretenden hacer es que no, lo que queremos, o lo que el público más general, que consumen ahora como películas o cine más a lo bestia, lo que quieren es eso, es no me cuenten historia, a mí dame carnaza, dame sangre, dame tal. Bueno, al final el género slasher se ha ido convirtiendo en cada vez más. Al final, en Halloween no sabían que estaban construyendo las bases de un género. Hicieron una peli como les salió. Pero luego sí que es ir aumentando gore y ya pues ya está. Si queréis gore, ver esto. Yo tengo que decir que me vi las 4 en una tarde, un fin de semana, y me hice un poco de bola también al final y dije, hostia, porque también van un poco de seguida. Pero mola, ¿eh? O sea, mola. Es viernes 13 super gore. O sea, aparte es una relectura también del slasher clásico, tío. Hace guiños a saco, tío, el slasher. Bueno, y aparte rescata ahí a Candyman y a Freddy Krueger, tío. El que esté escuchando el audio, que no esté viendo, acaba de sacar Pedro la película de Hatchet, la saga de Hatchet de Victor Crowley. Sí. La verdad que sí, muy gore, ¿eh? ¿Es de los 2000 esa película o qué? Sí, tío. En 2006 o por ahí la primera, ¿no? O por ahí. Puede ser. Sí. Luego hay como... ¿Cuántas hay en total? Hay 4. Que eso, el slasher, que últimamente también, que se ha dicho un poquito al principio, pero en los slashers de última ola, a mí, no sé, yo estoy contento con bastantes, tío. Con bastantes nuevos. ¿Qué títulos remarquéis vosotros como actuales de este género? O sea, actualmente yo remarcaría, por ejemplo, es que Hatchet está muy chula, pero como ya lo ha sacado Pedro, pues Terrifier, de esta del payaso, y una que me gusta mucho, y que se quedó así, el rollo como de Warning, casi un poco olvidada, no sé cómo se tituló en castellano, que era The Hills Run Red, que es las colinas... Tienen ojos. No. No sé cómo es el título en castellano, pero en inglés es The Hills Run Red, y está muy guapo, un slasher así con asesino carismático, con vueltas de tuerca al género, con momentos y con un buen gore, que si me acordase, voy a mirarlo en internet, a ver si veo. Por cierto, me acabo de acordar, porque no sé si vosotros sabéis algo, es que esa película creo que se estrenó en 2019, no sé si, me imagino que en festivales, creo que se estrenó en Sitges, ¿dónde fue? Y, hostia, y apuntaba maneras, pero creo que no salió en ningún lado, que es una película española que quien quiera puede estar cortometraje. Si no me equivoco, fue un cortometraje que a raíz de él se ve que ganó unos cuantos premios y le propusieron a la directora hacer un largo, que es la de Cerdita. ¿No la habéis visto? ¿Se ha estrenado ya o no? Es que ese es el caso. Tú te metes, por ejemplo, a verla por ahí, creo que sale fecha de 2019-2020. Pero yo creo que no se ha llegado a estrenar. O sea, yo escuché que se iba a estrenar en salas y tal. Con Carmen Matching, creo, de una de las protagonistas. Y el cortometraje, podéis verlo en YouTube, Cerdita. Hostia, tiene muy, muy buena pinta. Un corto español muy castizo, muy como aquí desde la España profunda. Y no sé si irá por el rollo del láser, sí que sé que es un asesino por medio y tal. Pero, hostia, tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta ese. Pues no, le perdí un poco la pista, porque sí que había escuchado que se iba a estrenar en salas y tal, pero ya no. Y perdona por cortaros, pero es que me ha venido de repente. Sí, seguid. No, yo quería decir que la película que hablaba se llama Colinas Sangrientas en castellano. Ah, sí. Yo la tengo esa. ¿Y cómo se llama esta, tío? Es que no me acuerdo el nombre, la que es también un giro de... Bueno, ya tiene unos años, no es actual. La que es un slasher, pero el asesino es una enfermedad venérea, tío. Sí, la de It Follows. ¿Cómo? It Follows, dices tú. It Follows, eso. Claro. No está guay, tío, que le dieron un giro, ¿no? Al sí, pero claro, ya ahí es donde... estamos hablando del láser, porque ya sí que cambia un poco allá. Claro. La han metido más dentro del saco, ¿no? Del nuevo terror elevado ¿no? Bueno, claro, vale, sí, pero digamos que coge la estructura de un slasher claro. y lo pervierte, no lo pervierte, sino que le da otro enfoque. Y muy guay, muy chula. O sea, al final es la muerte claro, que viene. El asesino no es una persona, no es un ente, pero bueno, terror elevado. ¿Pero qué es el terror elevado sino terror? O sea... No deja de ser un asesino que está persiguiendo a alguien para matarlo. Sí, es la estructura de un slasher y además el tema del sexo está muy presente, como en los slasher canónicos. No sé, yo creo que esa sí que es
como una reinvención, así, bueno, no una reinvención, pero Sí, un nuevo enfoque del género, que es bastante fresca. Yo soy un rollo actual, puedo recomendar esta, Al morir la matiné, no sé si la habéis llegado a ver vosotros. sí. Hostia, no. Argentina. Argentina, tío, también tiene una Final Girl, o sea, una peli muy guapa, tío. Con Yo esa me tengo que volver a ver, ambientación tío. ochentera. Me la vi, creo que estaba en la plataforma esta Planet Horror, creo que estaba, la Estaba ahí, pasaron, pero no Estaba me la ahí. vi hasta que me quedé medio sopa, tío, pero me la quiero volver a ver, tío. Sí, porque escuchaba de puta madre, tío, esa película. Sí, a mí me gustó mucho. Otra también que me gustó mucho es Hellfest, no sé si la habéis visto. De un Tampoco. nota que se mete en festivales también de ambientación de terror y va matando peña, va con una máscara, va acosando a un grupo de amigos, se los va cargando ahí en ambientaciones de terror. O sea, La conocía, pero no la tengo vista. y luego también ya para finalizar sin recomendaciones, quizá esta también me mola mucho, que es la de The Collector, no sé si os suena también. Hostia, tío, la tengo y no la he visto todavía, tío, pero la tengo. Además, hay 2 partes, puede ser, de Hay Collector. 2 partes, está The Collector y The Collection, o sea, el coleccionista y la colección, ¿no? Y son unos tíos también que son a tener en cuenta ahí, son muy guapos, tío. Sí, todo eso son peli guapas y son bastante nuevas. Es decir, que Sí. Sí, no me el acuerdo. género sigue vivo. Sí. Muy guapas. Bueno, Sí. al final, pelis nuevas, pero a lo mejor estamos hablando que tienen ya más de 15 años todas, ¿no? Puede ser. Claro, Bueno, sí, claro. que para un chaval de 15 años no son nuevas, son de antes de María Castaña. Son retro ya. Claro, son retro. Eso que... Pues bueno, chavales, no sé, llevamos ya una horita de podcast. Yo qué sé, la verdad que es un género que nos da para hablar infinito. Sí, sí. Pero bueno, si queréis, lo podemos dejar por aquí. Y bueno, Sí. y a ver si nos juntamos pronto. Esta vez nos hemos retrasado un poco más con la entrega de este segundo video podcast. Pero joder, al final era como, es que al final nos encanta aquí embarrarnos y brincarnos aquí en este tipo de cosas. Y yo qué sé, si queréis cortamos o si tenéis algo más que añadir, no sé qué pensáis vosotras. No, yo lo único eso, que le recomiendo a todo el mundo que escarbe en los 80 y que siempre va a salir un slasher nuevo que no habían visto. Siempre, ¿eh? O sea, parece que aquello fue Ujú. una... Y cuando te metas con los italianos ya también flipan. Bueno, y sobre todo ver la de Nightmare Beach, de Umberto Lenzi. Nightmare Beach. Yo me la apunto, Y no me matéis si no os gusta. Hay por ahí un documental, tío, que creo que está en Block Horror, va dedicado al cine slasher. Creo que el documental dura 5 horas. Y ahí salen títulos, pero para aburrir lo que dice el Dani. Títulos para aburrir del slasher, tío. Entonces, si alguien lo quiere ver. Nel, ¿qué dices tú? ¿Te vas a poner la máscara de Halloween ahora cuando termine? Para ir a... La rosa, se va a poner la rosa. Es que lo que dice la rosa encima, soy el sucedáneo. Es lo que pasa, que cuando te pones a hablar del slasher es que es un no parar. Es que al final se tiene que cortar. Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Dani, que es verdad que yo también he descubierto algunos slashers recientemente. Estoy intentando darle vueltas a un título porque no me acuerdo. Pero es que es verdad, te pones a escarbar y aunque hayas vivido la época, salen y da un gustazo encontrarte con un slasher así vintage y cómo se hacían las cosas ahí antes, la mala leche. Y sobre todo ahora, que tenemos la facilidad de encontrar muchas cosas, tío. Claro, tío. Sí, pero eso, que la gente no tenga miedo de acercarse al género a través de la época que sea y después te vas para adelante, para atrás, que cosas guapas encontrarás. Yo lo que me he dado cuenta es que últimamente me estoy viendo así películas más novedosas, un poco más hollywoodenses así dentro del género de terror. Y dices tú, tío, películas con buena factura y tal, pero súper descafeinadas, insulsas, tío. Digo, no me dicen nada. Cuando al final te vas a estos clásicos, tío, los 80. No sé qué peli me vi, dije, tío, esto es un sucedáneo de un sucedáneo de Las colinas tienen ojos, tío. Con lo que mola Las colinas tienen ojos, tío, por ejemplo, ese tipo de películas clásicas. O eso al final encontramos guiños a cine de los 80, 70, 80, 90. Y dices, ¿qué películas, tío? Claro, Te vuela la cabeza, tío. Hay que recurrir siempre a la fuente, porque luego ves que todo lo otro es replicar fórmulas y un pastiche, ¿no? De aquí y de allá. Pero bueno. Mira, yo el otro día me vi una película que un clásico que no haya visto y yo, tío, voy a verla. Y ya se lo dije a mi novia, vamos a esta peli, digo, creo que es de los 70. Y como diciendo, cuidado, me dice ella, se ríe, dice, sí, del 63. Así me dice, menuda me vas a poner. Y al final la ves, tío, y era el hombre con rayos X en los ojos, tío, la ves. Tío, pero es un peliculón, tío. Claro. Y dices tú, pero si estas películas molan un De montón, Roger tío. Corman, tío, ahí... Cómo el tío... Bueno, esa peli, tío... Otra que me quiero tatuar, algo de esa peli, porque como con 4 duros
supo construir toda esa historia. Pero estamos hablando de películas de hace ya más de 50 años que podemos entender que estos títulos a veces son duros. Y las ves y dices tú, tío, me encanta la película, tío. Nada, duro nada, no hay dureza que valga. Hay que ponerse en el contexto de la época y ya está. Y entender que las formas narrativas pues han evolucionado o involucionado. Pero ya está. Y también en el contexto de la producción de la peli que se estaba haciendo. Si era una peli de serie B hecha con 4 duros. Pero hay que ver esos 4 duros, en el caso del hombre con rayos X en los ojos, cómo están de aprovechados. Luego ves pelis de hoy día. Ya no me quiero meter en polémicas de la Marvel y mierda, pero que están hechas ahí con millonadas auténticas y es vacuo, tío. Es solo algo que ves, sales del cine y es eso. ¿Quién se va a acordar de aquí a 10 años, sabes? De la última mierda de Marvel. A ver, no quiero estar en Twitter, pero... Ni a 10 años no, ni a 5. Si es que ahora mismo estamos todos, que estamos hinchados a verlo. Ahora mismo estamos todos hinchados a Stranger Things. Ahora mismo, todo el mundo a Stranger Things. Y de aquí a 2 meses será otra cosa nueva. A mí no me ha molado nada, la última. Ya, siembro la polémica. Si queréis abrimos el melón o para el siguiente, pero bueno. Pero lo que sí que creo que tú sabes cuál puede ser un programa muy interesante, un especial Roger Corman. Porque mira que hay ahí cosas, hay ahí molla. Hombre, y a veces hablando con gente así que fuera del cine, tío, en plan, no, esta película de Roger Corman, no sé quién es. Y le tantea un poco de quién es ese director y se queda la gente loquísima. Sí, Hollywood de hoy día, o de los 80, 90, eso se sustenta gracias a lo que hizo Roger Corman, tío, a su escuela sin querer ser escuela, pero su forma de picaresca. Claro, su picaresca y bueno, una anécdota más, hablando de Roger Corman, que tiene que ver con el slasher. ¿Sabéis que hay una saga de pelis que se llaman Slumber Party Massacre? Sí. Pues, claro, aquí entra en juego la picaresca de Roger Corman. Porque, claro, como Roger Corman se hizo eco de que las pelis tenían fama de que la mujer, que eran como muy puritanas con la... Pues el tío dijo así, pues yo voy a hacer una serie de slashers feministas dirigidos, o sea, el guión hecho por una mujer... dirigidas por una mujer, pero luego tú las ves, bueno, yo he visto la primera solo y a ver, es un puto slasher normal, o sea que de feminista no tiene nada. Pero lo bueno es que el tío lo vendió así, ¿no? Como el slasher ahí producido por mujeres, tal, pero al final, detrás de todo estaba él y su picaresca ahí de vamos aquí a vender la moto, tal. O sea, de esos directores que amamos, pero tiene un hijo de puta, seguro. Bueno, tío, pero... Es un pájaro bueno. Sigue con 90 y pico años, ahí está. De engañar a los actores, ¿no? Para grabar 2 películas sin que se dieran cuenta y no pagar. Claro, pero gracias a eso también, sí, o sea, no es por defenderlo, bueno, sí es por defenderlo, tío. Sí, está claro que ha hecho mucho por el cine de la serie B. Su sistema de producción, tío, se curtieron ahí los directores que luego fueron importantes, o que en los 70, en los 80, de ahí salió Joe Dante, salieron, bueno, todos. O sea, era en plan, si sobrevivías al sistema de producción de Roger Corman, valía, si no, era como el filtro ahí, ¿sabes? Claro, el que era una piratilla ahí, ¿no? De, bueno, pues aprovechando ahí escenarios. Muchos grandes directores, dices tú, ya han trabajado para él, ahora está metido ahí en producciones de ellos. También... Por eso digo que sin duda da para un especial, da para un vídeo especial Roger Corman. Sí, ya no me extiendo más, pero Bueno, chicos, entonces que cortamos, lo dejamos ya por aquí hoy. Pues sí. Ya está bien, ¿no? Una horica larga ahí hablando y que va a dejar a la gente con un poco de ganas de más. Hay que meterle... Pues nada, exactamente. Yo por mi parte, lo dicho, lo de siempre, de puta madre, me encanta coincidir con vosotros para hablar, porque al final me lo paso súper bien y parece que nos retroalimentamos, ¿no? Yo salgo de aquí ya pensando, hostia, ¿cuál ha sido la peli que ha dicho el Dani? ¿Cuál es la otra? Ya me la tengo que ver este fin de semana. Está súper guay. Y nada, no sé si vosotros queréis añadir algo, queréis despediros. Pedro, Nel, Dani. Nada, tío, yo un placer estar ahí con vosotros. Friquear, que es lo que se trata esto al final, friquear y hablar de nuestras mierdas, que es lo que nos gusta ver y todo el rollo. Y nada, tío, encantado de estar aquí con vosotros 3. Pues eso, yo lo mismo, también encantado de estar aquí y ahora a buscar Nightmare Beach, pero venga. Pero yo también, me he quedado ahí con la... Todo el mundo a verla, Pero, bueno, igualmente, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, chicos, por eso nos vemos en el próximo capítulo de La Zona Muerta. Y gracias a los que estéis al otro lado escuchándonos. Y
pues eso, afilar los cuchillos y atentos a cualquier esquina, cualquier callejón oscuro puede ser. Puede haber un peligro, ¿no? Oculto. Bueno, chicos. Hasta la próxima, gracias y chao. Hasta la próxima.